Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Y lo primero de todo, el sorteo de la Lotería del Niño, que este año reparte 700 millones de euros en premios. El gordo ha sido para el 19.570, que ha tocado en Galicia. Nicolás Castellano, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el niño ha repartido por toda España esos 700 millones en premios que tienen los mayores agraciados, con 200.000 euros al décimo en este gordo vendido en más de una docena de provincias. El 1. El 9. El 5. El 7. El 0. Este primer premio, este 19.570, se ha vendido también en Barcelona, en Calatayud, en Bilbao, en Burgos, Jerez de la Frontera o Gáldar, en Gran Canaria, entre otras muchas localidades. El segundo premio, el 3.436, se ha vendido en El Campello, en Alicante, en Burgos o en Puerto Llano, en Ciudad Real. Y el tercer premio, el 5.587, ha sido vendido en La Roda, en Albacete, en Almería, Burgos, Huesca, Las Palmas o Logroño. Unos sorteos, el de hoy, el del niño, que como decíamos Raquel, ha repartido por muchas provincias del país esos 700 millones de euros. Gracias, Nico. Acaba de finalizar el discurso del rey Felipe VI en la tradicional celebración de la Pascua Militar. Intervención del monarca marcada por la pandemia, en defensa de la Constitución. Sin sorpresas, sí ha habido alguna referencia en la intervención de la ministra Robles a los militares retirados que hablaban de fusilar a millones de españoles. María Manjabacas, buenas tardes. Buenas tardes. Y acaba de terminar el discurso del rey en el que, como estaba previsto, la alusión a las cartas de los militares jubilados ha sido implícita al destacar el compromiso de todos con la Constitución. Le escuchamos. La Constitución reconoce las libertades y los derechos y consagra los valores y el orden democráticos. También los deberes a los que todos estamos sujetos. Es el camino libre y democráticamente decidido por el pueblo español. Todos estamos incondicionalmente comprometidos con ella porque es el origen de la legitimidad de todos los poderes y de todas las instituciones del Estado. Más contundente ha sido Margarita Robles al decir que estos militares jubilados son muy pocos y que además no representan a nadie. Escuchamos a la ministra de Defensa. Nadie tiene derecho, y menos quienes en su día vistieron el uniforme de las Fuerzas Armadas, a perjudicar el inmenso prestigio que tienen nuestros ejércitos, una insignificante minoría que solo se representa a sí misma, que busca una publicidad y un protagonismo que ni merece ni tiene. Solo merece el rechazo más absoluto por su intolerancia, sus delirios y su total alejamiento de los valores castrenses. Por lo demás, el rey y la ministra han recordado a las víctimas del COVID, han dado las gracias a los militares por su trabajo en pandemia, montando hospitales, acompañando dignamente a los fallecidos, a sus familias. Ha sido un trabajo extraordinario en un año muy duro. Este año, Raquel, por razones sanitarias, solo han asistido un tercio de los asistentes y no ha habido ni saludos ni tampoco recepción. Vamos con más noticias. La justicia británica acaba de denegar la puesta en libertad al fundador de Wikileaks, Julian Assange, por riesgo de fuga a Londres. Begoña Arce. La juez Vanessa Baraitser había rechazado el lunes la extradición de Julian Assange por motivos de salud mental. Hoy le niega la libertad condicional porque el proceso de extradición no está resuelto. Hay una apelación en marcha y Assange, dice, corre el riesgo de fugarse. El dictamen se ha hecho público en una vista en la que la abogada que representa a Estados Unidos, Claire Dobbin, alegó que el fundador de Wikileaks posee recursos para escapar. Tiene una oferta de asilo del Gobierno de México y él mismo había aclamado el haber ayudado a Edward Snowden a escapar a Hong Kong y de allí a Rusia. Edward Fitzgerald, del equipo legal de Assange, señaló en cambio que el riesgo de que pueda escapar es historia porque Assange tiene ahora una nueva familia en Inglaterra y quiere asentarse con su pareja y los 2 hijos de corta edad que concibió mientras permanecía refugiado en la Embajada de Ecuador. La Unión Europea deja de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela después de que haya expirado el mandato de la Asamblea Nacional, informa Victoria García. En un comunicado de los 27 Estados miembros, Europa da por finiquitada la presidencia de Guaidó de la Asamblea Nacional de Venezuela y como consecuencia su papel también como presidente encargado. Dice la Unión Europea que mantendrá su compromiso con todos los actores políticos y de la sociedad civil que luchan por devolver la democracia a Venezuela, incluido y en particular Juan Guaidó y otros representantes de la Asamblea Nacional saliente. El esfuerzo de Europa se focaliza en celebrar elecciones creíbles, inclusivas y democráticas. La novedad de este escrito es que Europa evita tratar a Guaidó como presidente encargado. Un asunto más. España lideró la caída de horas trabajadas por culpa del coronavirus en la zona euro, según datos del Banco Central Europeo, que recoge un artículo los efectos de la pandemia que va a tener sobre el empleo a largo plazo. Informa Jordi Fábrega. Medidas de protección del empleo como los ERTE han permitido amortiguar en Europa el impacto laboral de la pandemia y han conseguido que, aunque en lo peor de la caída la economía descendiera más de un 14%, el empleo no retrocediera más de un 3%. Gracias a estos mecanismos, el ajuste se hizo mediante horas trabajadas y no mediante destrucción
creación de empleo, destaca este artículo del Banco Central Europeo. España fue, de hecho, el país de entre los grandes que más redujo sus horas trabajadas en el pico de la caída, con un descenso del 25%. Avisa el BCE que medidas como los ERTE son un buen instrumento, pero que hay que limitar su duración y su alcance para evitar efectos indeseados. También recoge el artículo el impulso que ha supuesto la pandemia para el teletrabajo y la digitalización, algo que requerirá una mejora de las competencias laborales de los trabajadores. Vamos ya con la información del deporte. Paco Jo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Raquel. Cita con la Copa del Rey. Tenemos 4 partidos en juego a esta hora. Vamos en directo a uno de los encuentros con equipo de primera en la Florida. Portugalete, Levante. Iván Martín, muy buenas tardes. Hola, Joe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Minuto 3 de la segunda parte en la Florida. Un serio Levante se lleva de momento el partido con un gol de Sergio León en la primera parte. 0-1, ganando el Levante al Portugalete. Además, recién comenzada también la segunda parte. La Nucía 0, Elche 0 y Numancia 0, Almería 1. Acaba de empezar el Socuellamos Leganés sin movimiento en el marcador y para la tarde quedan, entre otros, el partido del Atlético de Madrid en Cornellá con novedades importantes en la convocatoria del Cholo hecha pública esta mañana. Pedro Fullana, buenas tardes. Buenas tardes. El Atlético juega en menos de 5 horas en Cornellá en la segunda ronda de la Copa del Rey. Oportunidad para los menos habituales de la Liga y para los que han perdido el puesto, caso de Saúl o Correa, que van a liderar el equipo esta tarde frente al conjunto de Segunda División B y con un 11 plagado de jugadores de la primera plantilla porque Simeone no se fía de la Copa. Ahora mismo 3 grados de temperatura en Barcelona, luce el sol, el encuentro a las 6 de la tarde en Carrusel Deportivo. Fuera de la Copa y cita con la Liga, a las 9 en San Mamés, Athletic de Bilbao, Fútbol Club Barcelona. Hablan Koeman sobre los casos COVID azulgranas, que afortunadamente no pasan de 2, y Marcelino de la Fórmula para reflotar a su nuevo equipo, el Athletic. Creo que tenemos gran capacidad de trabajo, una experiencia dilatada, pero mago no soy. Bueno, en principio tranquilo, porque hay cosas en la vida que no se puede controlar y menos mal que todo el mundo ha sido negativo. Desde las 6 contamos la jornada de Copa y de Liga en el Carrusel Deportivo con Dani Garrido y para concluir noticia en el Dakar, cuarta etapa, victoria de Joan Barreda en motos y en los puntos de control de la prueba de coches Carlos Sainz ha marcado el mejor puesto. Pues es todo, más noticias a las 2, la 1 en Canarias, en el informativo hora 14 con Antonio.